Un saludo, estudiantes de la Prepa en línea CEP. Les habla su facilitador Óscar Domínguez Villegas. En esta ocasión quiero mostrarles los pasos que hay que seguir para llevar a cabo la actividad integradora llamada Calculando. Esta corresponde a la semana número 3 del módulo 17. Bien, pues de acuerdo a la descripción hay que hacer unos cálculos, algunas operaciones que implican identificar cuáles son las medidas de tendencia central. Recuerden, en un video anterior yo les comentaba que estas medidas son importantes para identificar cuál es o qué tan al centro tienden los datos de un conjunto o una agrupación o un conjunto de datos o un grupo de datos. En este caso nos pide varios puntos o varios pasos. De hecho, nos pide que retomemos alguna información de la actividad integradora que hicimos la semana anterior, en la que había que hacer una encuesta. De hecho, esa actividad se llama Muestreo en mi entorno y encuentro. Esa actividad nos pedía que hiciéramos una encuesta a 20 personas y bueno, hicimos una concentración de datos, obtuvimos algunas tablas de frecuencia y en este caso entonces hay que retomar esa tabla o esa información para llevar a cabo esta actividad. Como paso número 1 nos pide que retomemos la información de esa actividad, pero en particular los datos que tienen que ver con edad, consumo de vasos de refresco por semana y circunferencia abdominal. Entonces vamos a llevarlo a cabo de esa manera. Por lo pronto, pues voy a abrir mi hoja anterior, mi hoja de Excel en la que estuve trabajando la semana anterior y voy a mostrar a continuación esa hojita. Es esta que está aquí. Bien, en esta hoja se encuentra esa información. Lo que voy a hacer entonces es copiar la información que se encuentra en esa hoja a un documento nuevo o a una hoja nueva de Excel. Entonces voy a copiar únicamente esa información, o por lo menos la información que me pide, y esta información se encuentra junta a la que tiene que ver con edad, género, la pregunta ¿tiene diabetes?, circunferencia abdominal y consumo de vasos de refresco. Así es que voy a tomar esa información y ya eliminaré aquella información que no me sea útil o que no utilice. Por lo pronto, pues me voy a desplazar a mi documento nuevo y voy a pegar la información. Ahí está. Entonces, bueno, quiero mostrar justamente el documento. Déjenme ver si lo puedo mostrarles esa pantalla. Este es el documento que les quiero compartir. Aquí pegué la información. Justamente aquí pegué la información. Lo que voy a hacer a continuación es únicamente hacer que permanezcan los datos que se me piden, que son, o que es edad, género no lo voy a ocupar, así es que lo voy a eliminar. Selecciono un clic en el número 2, marco ahí mismo botón derecho del mouse y pido eliminar esa fila. Otra que no me sirve es la pregunta ¿tiene diabetes? También la voy a eliminar, de tal forma que únicamente permanezcan los tres datos que me pide, repito, edad, circunferencia abdominal y consumo de vasos de refresco por semana. Ya lo hice, ese es el paso, bueno, es parte del paso número 1. El paso número 2 dice calcular la media, la mediana y la moda de los 3 rubros y colócalos en la hoja tendencia central. Bueno, esta hojita la voy a nombrar como tendencia central. Ahí está. Bien, comentarles que en un video anterior yo les explicaba cuáles son las medidas de tendencia central. Quisiera que regresáramos un poco a esa presentación, de tal forma que yo pueda mostrarles de manera muy sencilla cuáles son las medidas de tendencia central. Aquí está. Yo les mencionaba las medidas a través de un ejemplo y les comentaba que si cuento con 9 calificaciones de un alumno, me pedía o puedo obtener la media. ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, ¿por qué hago la explicación? Pues porque en Excel es muy fácil aplicar una fórmula y obtener una media, una mediana y una moda. De hecho, es lo que vamos a hacer a continuación. Sin embargo, me interesará aprovechar para tratar de explicar cómo se obtiene esa información de manera manual. Entonces, si tuviera ese conjunto de 9 datos, lo que voy a hacer es, para obtener la media aritmética, es simplemente sumar los datos y dividirlos entre el número de ellos. En este caso, la media aritmética sería la suma de las 9 cantidades o las 9 cifras. Lo sumo y lo divido entre 9. En este caso particular me da 7.88. Es un promedio en general. La mediana requiere que los datos se ordenen de menor a mayor y se elige el dato que queda exactamente en el centro. Como se hace en una explicación, o como se menciona en una explicación en uno de los videos de la semana 3, si el conjunto de datos o el grupo de datos es impar, el número de datos es impar, simplemente los ordeno
y el que queda exactamente en medio, esa es la mediana. Si el número de datos es par, lo que debo hacer es identificar que quedan 2 justamente en medio. Ahí tendré que sumarlos y dividirlos entre 2. En el caso particular de los datos que les muestro en pantalla, pues es un número impar de datos, son 9 datos. El que queda justamente en medio es el número 8. Por último, la moda es el valor que más se repite de ese conjunto de datos. Es bien importante o es recomendable que los datos se encuentren ordenados para que sea fácilmente identificable cuál es el dato que más se repite. En este caso es el 7 el que más se repite y es el que representa la moda. Entonces, los resultados son media aritmética 7.88, mediana 8 y moda 7. Ok. Ya conocida este procedimiento, lo que voy a hacer a continuación es regresarme a mi documento de Word para seguir trabajando con él y decirles cómo utilizar las funciones de Excel para obtener esa información. Bien, en este caso, por ejemplo, pues es muy fácil. Me pide que obtenga la media, la mediana y la moda de los 3 rubros, es decir, de la edad, de la circunferencia y del consumo de vasos de refresco por semana. Bueno, voy a iniciar con la edad y voy a poner entonces aquí media o simplemente media aritmética. Media aritmética, ahí está. Luego pondría mediana y moda finalmente. Bueno, afortunadamente Excel cuenta con algunas funciones. No olvidar que en Excel podemos utilizar fórmulas y podemos utilizar funciones. Las fórmulas yo las puedo armar utilizando los operadores aritméticos y los operadores lógicos, junto con los números o las referencias de las celdas. Sin embargo, en el caso de una función, esas se identifican con un nombre y ese nombre va acompañado o lleva unos argumentos. Los argumentos representan rangos de celdas, celdas propiamente o algunos números. Por ejemplo, en el caso de la media aritmética, lo que debo utilizar yo es una función llamada promedio. Yo les comentaba que en general una media aritmética pues es un promedio. Escribo la palabra igual promedio. No olvidar que la palabra clave de la función puede ir escrito con mayúsculas, minúsculas o combinación de ellos. Realmente Excel no diferencia, pues, o no discrimina. En el caso, por ejemplo, del promedio, abro un paréntesis para establecer los argumentos y dentro de los paréntesis debo indicar el rango de celdas que incluye mis celdas de las edades. Ya que abrí un paréntesis, puedo yo seleccionar libremente mi rango de celdas y se reflejan directamente en la fórmula. Y aquí finalmente cierro el paréntesis. Quiero comentarles que en el caso de Excel y algunas otras hojas de cálculo, cuando se presenta cuando se requiere cerrar un paréntesis y es el último de la función, puedo yo omitirlo y Excel se encarga de agregarlo por mí. Por ejemplo, aquí lo van a apreciar, yo no cierro el paréntesis, pero si pulso Enter, obtengo la cantidad. Y si me regreso a la celda en este caso B5, puedo apreciar en la barra de fórmulas que le asignó Excel el paréntesis. Pareciera algo muy sencillo, pero realmente en la práctica es bastante útil, nos ahorra algo de tiempo. Entonces, esa es la media aritmética. A continuación voy a obtener la mediana. La mediana, pues es así, el nombre de la función es como tal, mediana. Abro paréntesis y establezco el mismo rango de celdas. Enter. 35 en este caso. Y la moda es exactamente lo mismo. Escribo el nombre de la función, abro un paréntesis y selecciono mi rango de celdas. Aquí sí lo voy a cerrar. Ahí está. Entonces, me dice que el promedio, la media es 38.4, la mediana es 35 y la moda es 19. Eso corresponde únicamente a las edades. Sin embargo, lo voy a hacer por igual para la circunferencia y para el consumo de vasos por refresco. Para no escribir tanto, simplemente voy a seleccionar mis celdas que incluyen los tres rótulos, pulso la tecla Control, ubico mi puntero en la esquina o en una de los marcos o los contornos de mi grupo de celdas y simplemente copio hacia abajo. Ahí está. Y puedo copiarlo una vez más para el tercer rubro. Y ya nada más lo que tendría que hacer yo es ir aplicando la fórmula e ir modificando los rangos de celdas, que será lo único que cambiaría de grupo en grupo. Entonces aquí es la circunferencia abdominal. Sería la mediana de esa circunferencia abdominal. Aquí sería moda de esa circunferencia abdominal. Listo. Por igual lo voy a hacer para el siguiente rango de celdas. Ahí está. En este caso, la media aritmética del consumo de vasos de refresco es de 5.55. Vamos a ver qué sucede con la mediana.
mediana del mismo rango de celdas. Y finalmente la moda. Ahí está. La moda en este caso es 0 porque es el número que más se repite. Veo que la moda en el último rubro se repite, el 0 se repite varias ocasiones. 1, 2, 3, 4, 5. Es el número que más se repite. Bueno, pues yo aprovecharía para darle cierto formato a mis datos, no sé, por ejemplo, una letra negrita, y a mis valores a lo mejor me interesaría que estuvieran con un número más grande, con letra negrita, y algo importante, es recomendable que cuando obtengamos valores en Excel, manejemos regularmente el mismo número de decimales. Quiero que noten que, por ejemplo, aquí el 19 no tiene decimales, el 3.5, bueno, tiene 1, el 5.55 tiene 2, y creo que es importante o es recomendable que se normalicen o se establezca un estándar para los decimales. Voy a utilizar los botones que se llaman aumentar y reducir decimales de tal forma que los deje yo con un solo decimal en todos los casos. Ahí está. Ya cumplí con el punto número 2, que es calcular la media aritmética, la mediana y la moda de los 3 rubros y colocar en la hoja el nombre tendencia central. Paso número 3, grafica la media, la mediana y la moda para cada rubro. Hay que titularlas como edad, consumo de refrescos, circunferencia abdominal, muy bien, y hacerlo en la pestaña de gráficas. Entonces, yo aquí voy a crear, ya tengo yo de hecho una hoja llamada actualmente hoja 2, pero voy a ponerle como nombre gráficas. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno, pues selecciono mi grupo de datos que corresponden a la edad, elijo insertar, gráficos recomendados. Yo en este caso particular, pues voy a elegir un gráfico como este, en el que se diferencia o en el que se aprecia cómo varía la media, la mediana y la moda. Voy a modificar un poquito mi gráfico, me gustaría un tipo como este, por ejemplo, en este instante. Y aquí le voy a poner como nombre edad, como lo sugiere la actividad. Este número 1, pues es la serie, pero en este caso particular, pues yo no ocupo la serie. Y así podría quedar mi gráfica. Bueno, esa gráfica se creó en la misma hoja. Yo lo que puedo hacer es cortarla bueno, ya que esté seleccionado mi gráfico, lo voy a hacer. Puedo deseleccionar dando un clic fuera del gráfico y un clic dentro en el contorno para seleccionar. ¿Por qué hago esto? Porque mire, si yo elijo un elemento, si marco clic dentro de mi gráfica, ya sea en las barras o en el fondo o en los valores de la izquierda o en el título, se selecciona solamente una parte del gráfico. Para evitar eso, lo que hago yo es deseleccionar todo mi gráfico, dando un clic fuera de él y luego dando un clic en el contorno para asegurarme que únicamente que quede completamente seleccionado. A ver, este número, ahí está. Para que quede seleccionado completamente mi gráfico. Entonces, así lo hago, pulso control X para cortar, y en mi hoja de gráficas, pues aquí lo voy a pegar. Incluso aquí voy a colocarlo de cierta manera, de tal forma que quepan las cuatro gráficas en la misma hoja. Entonces, aquí está el de edad, y de manera similar haría el de, este es de circunferencia abdominal, pues voy a hacer algo muy, muy similar. Voy incluso a irme muy rápido, porque ya conocen cuál es el procedimiento. Simplemente debo de elegir el tipo de gráfico, debo eliminar la serie, debo de titularlo, sería circunferencia abdominal. Doy un clic fuera, un clic más en el contorno para regresar a seleccionar mi gráfico, lo corto y lo pego en este caso. Voy a procurar que mis gráficas pues queden más o menos alineadas. Si se dan cuenta, estoy eligiendo cuatro columnas para mis gráficas, y es una forma de asegurarme, o no asegurarme ni garantizar nada, pero que queden lo más alineadas posible. Bien, haría lo mismo entonces ya por último con el consumo de refrescos. Inserto mi gráfico, asigno el formato que me interesa. Aquí no es que falte una columna, simplemente la moda es 0 y por eso aparece de esa manera. Una cosa adicional, si quiero modificar mi gráfico y quiero hacerlo de manera muy rápida, en lugar de marcar un clic para colocar mi cursor, o en lugar de marcar doble clic para seleccionar una palabra, pulso triple clic y se selecciona todo mi título, 1, 2, 3, y se selecciona todo el título. Aquí en este caso es consumo. A ver, aquí está equivocado. Es consumo refrescos al mes, por ejemplo. Ahí está. Voy a hacer algo similar, lo corto
y lo pego. Simplemente al final ajusto el tamaño de mis gráficas para que más o menos queden alineadas. Ahí está. Entonces, ya de esta manera cumplimos con el punto número 3. Entonces, aquí está el punto número 1, que copiamos. El 2 era obtener la media, mediana y moda. El 3 es obtener las gráficas. Vamos con el punto número 4. Quiero comentarles que en este caso vamos a obtener medidas de dispersión. Bueno, también quisiera mostrar lo siguiente. En una presentación anterior les hice mención de cuáles son las medidas de variabilidad o de dispersión. De hecho, se encuentran justamente aquí. Y les comentaba que de los más conocidos son rango, varianza y desviación estándar. Hicimos en esta actividad un ejercicio muy sencillo. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta que depende de los datos, si son datos discretos, si son continuos, si están ordenados o no están ordenados. Eso varía, eso permite que se establezca o se utilicen diferentes métodos para calcular las medidas de tendencia central y de variabilidad. Entonces, yo aquí lo hice con un procedimiento muy sencillo, con datos muy básicos, muy sencillos. Y en el caso particular de los datos que se nos presentan para obtener media, mediana y moda, varianza y desviación estándar, que son las medidas de dispersión, en esta semana número 3, pues yo sugiero seguir el procedimiento que viene en un video que se menciona como parte de la descripción de la actividad. Pudiera parecer un poquito complejo, ¿verdad? Pero yo los voy a apoyar, yo voy a hacer lo posible porque quede claro este procedimiento y que sea además muy sencillo. Entonces, el punto 4 dice, hay que tomar o retoma el cuadro de rangos de edad y cópialo a una hoja llamada dispersión. Bien, entonces lo que voy a hacer yo es, ya tengo yo una hoja que voy a utilizar en blanco en la que voy a copiar esa información. Quizás no lo estén viendo en pantalla, pero estoy regresando a mi hoja en la cual se encontraban los datos de los rangos de edad y la frecuencia. Entonces voy a copiar esa información y la voy a pegar justamente en la hoja en la que nos encontramos actualmente. Aquí está. De mis rangos de edad, esta fue mi frecuencia. Es decir, la frecuencia se encuentra dividida entre hombres y mujeres. Recuerden que uno de los rubros era preguntar si era hombre o mujer. Yo aquí en este caso, en la columna frecuencia, ya tengo sumados los hombres y las mujeres. De tal forma que al final me arroja un total de 20, una frecuencia de 20. Entonces, para comprobarlo, pues puedo seleccionar mi rango de celdas que se encuentra aquí, y aquí tiene que indicar o tiene que decir que la suma es 20 porque son 20 cantidades. Con esto corroboro o reviso o confirmo que son 20 los que entrevisté. Muy bien. Entonces ya copié los rangos de edad y la frecuencia, tal cual lo pide en la descripción de la actividad, que indiquemos rangos de edad y la frecuencia. Muy bien. Ahora nos piden el punto número 5, calcula, dice aquí, realiza el cálculo de las medidas de dispersión de las edades de los encuestados. Y aquí dice varianza, desviación estándar, rango por encima, rango por debajo. Entonces, repito, voy a utilizar el mismo procedimiento que utilicé o que seguí, o que se sigue, perdón, en el video que viene en la descripción de la actividad. Bien, antes de iniciar con ese procedimiento, quisiera mencionar lo siguiente. En el video se les pide que, o se menciona que en lugar de mostrar un rango de edad, mostremos un simple valor, y eso es correcto, es más recomendable, para obtener un promedio real. Y ahí en el video mencionan que, bueno, en lugar de poner 16 a 20, pues ponga 20, en lugar de poner 21 a 25, ponga 25, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es el método más apropiado. Hay un término llamado marca de clase que se ocupa en las tablas de distribución de frecuencia. La marca de clase es un valor representativo de ese rango. Entonces, ¿qué es lo que se hace para obtener la marca de clase? ¿Qué es lo que yo haría o lo sugeriría que se hiciera? Es lo siguiente. Aquí voy a insertar una fila y voy a poner justamente marca de clase. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Una marca de clase es muy sencillo, simplemente es sumar el rango menor, en este caso 16, al 20, que es el extremo más pequeño, vamos a decirlo así, con el extremo más grande, y lo que resulte lo voy a dividir entre 2, y así voy a hacer para los demás. El siguiente sería 21 más 25, y lo que resulte lo divido entre 2.
¿Por qué encerrarlo entre paréntesis? Porque si no llevo a cabo, si no encierro entre paréntesis las cifras, simplemente la operación no se lleva a cabo como debe de ser. Seguramente vieron cuando utilizaron Excel que hay una jerarquía de operadores y en la jerarquía de operadores se dice que la multiplicación y la división tiene más jerarquía que la suma y la resta. Entonces, si en este caso, por ejemplo, yo digo, a ver, si en este caso yo quiero sumar 26 y 30 y lo hago sin paréntesis, ya lo hago sin paréntesis, me da una cifra muy disparatada. En realidad, tendría que darme aquí la mitad entre 26 y 30, y no está siendo así porque no encerré entre paréntesis. Lo correcto es escribir 26, bueno, paréntesis 26 más 30, cierro paréntesis y divido entre 2. Y así lo voy a hacer con los demás muy rápido. 31, 35, divido entre 2. El siguiente sería 36 a 40, 36 a 40, y divido entre 2. El siguiente sería 41 más 45 y divido entre 2. El siguiente sería 46 más 50 y divido entre 2. El siguiente sería 51 más 55, divido entre 2. Y por último sería 56 a 60 y divido entre 2. Debe tener cierta lógica. Este número debe ser uno que se encuentre en medio de los que aparecen aquí. A ver, vamos a dar una revisada rápida. Pues sí, parece que tiene cierto sentido. Es muy fácil, tiene que ser más grande que el pequeño y más pequeño que el grande que aparece en ese rango. Entonces parece que está bien. Entonces, ya tengo mi marca de clase, esa la voy a ocupar como un número representativo de ese rango de edades. Bueno, lo que me pide al final es obtener un promedio real. Esa marca de clase nos permitiría obtener un promedio real. El promedio real no es más que la multiplicación de la suma del total. A ver, vamos por partes. Para el promedio real voy a primero multiplicar la marca de clase. Aquí le voy a poner marca de clase. Voy a ponerle así, multiplicado por la frecuencia. Así le voy a indicar aquí. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Para que no me quede muy extenso, voy a aprovechar que estos encabezados se encuentran combinados en dos celdas. Quizá lo que pueda hacer es seleccionar la celda, dar un clic en este botón para que se le asigne un formato a la celda que marque a continuación. Aquí está. Bueno, aquí me borró. No me gustó que me borró. A ver qué puedo hacer. A ver si funciona de esta manera. Pues algo así. Marca de clase por frecuencia. Incluso lo voy a abreviar. Marca por frecuencia para que sea más sencillo. Y es simplemente multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Y lo que voy a hacer es entonces aplicar aquí sí una fórmula, no una función. La fórmula tendría que ser así. Igual a lo que tenga la celda B3 multiplicado por lo que tenga la celda C3. Enter para confirmar. Y simplemente copio mis valores hacia la parte de abajo. Es recomendable que en todos los casos empiece a totalizar. Por ejemplo, de esta multiplicación aplico la autosuma. De estas frecuencias aplico la autosuma. Bien. ¿Eso por qué? Pues porque el promedio real voy a obtenerlo de la siguiente manera. Es simplemente multiplicar el total de esta multiplicación dividido entre la frecuencia. Y voy a hacerlo de esa manera. Sería igual a esta cantidad dividido entre la frecuencia. Y va a darme el promedio real. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a pesar de que tengo muchas edades o muchos rangos de edades y tengo cierta frecuencia para esos rangos de edades, el promedio real de las personas que yo entrevisté es 38.25, de acuerdo a la frecuencia que se encuentra aquí. Muy bien. A continuación, voy a obtener la varianza. Bueno, de acuerdo a ese video, voy a obtener una prevarianza. Y esa prevarianza es igual a lo siguiente, es la marca de clase elevado o elevada al cuadrado. En Excel se puede representar de esta manera la elevación al cuadrado. Elevado al cuadrado y va a multiplicarse por la frecuencia.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en la fórmula? Escribo la marca de clase elevada al cuadrado y lo que me resulte lo voy a multiplicar por la frecuencia. Aquí en este caso no sería necesario encerrar entre paréntesis. Digo, sería muy recomendable para que podamos orientarnos y saber qué estamos realizando o qué operación estamos realizando. Sin embargo, en este caso particular no sería necesario porque como tiene mayor jerarquía una potencia que una multiplicación, primero se lleva a cabo esta operación y lo que resulte se multiplica por C3. Sin embargo, para efectos, como yo les comentaba, de tener más orden en nuestras fórmulas, voy a hacerlo de esa manera y aquí pulso Enter. Al final copio mi fórmula hacia abajo. Bueno, ¿cómo la copio? No les he comentado eso. Como la fórmula va a ser la misma en todas las celdas que aparecen abajo, simplemente ubico mi puntero en esta cruz negra. Más bien, ubico mi puntero en este espacio que aparece aquí, que es el extremo inferior derecho de la celda activa. Y ya que el puntero aparezca con cruz negra, puedo marcar doble clic y va a copiarse la fórmula hasta la última cantidad. Una forma alternativa sería simplemente con cruz negra arrastrar el mouse hasta esta posición. Y también tengo que totalizar en este caso. Bueno, ¿esto por qué lo hicimos? Bueno, pues porque la varianza, una forma en la que se puede obtener la varianza para este tipo de datos o este conjunto de datos es la siguiente. Esto lo tomé del video que se menciona en la descripción. Dice que se toma primero el total de la prevarianza, es decir, esta cantidad, el total de la prevarianza. Y eso lo voy a dividir entre el total de la frecuencia, entre este que se encuentra aquí. Y lo que me resulte le voy a restar el promedio real elevado al cuadrado. Entonces, esta cantidad, 243.68, es el valor de la prevarianza. Bueno, en realidad lo demás ya es un poquito más sencillo. La desviación estándar sería únicamente obtener la raíz de esta cantidad. Y para hacerlo, pues puedo utilizar también una función que se llama justamente así, raíz. Y dentro del paréntesis indico la celda en la cual se encuentra el valor del cual deseo obtener la raíz. Y me da 15.61, es el valor de mi desviación. Y ya por último, entonces voy a poner lo que es el rango por debajo y finalmente el rango por arriba. Y para obtener esos rangos, lo que voy a hacer es la siguiente fórmula. Parto del promedio real, es decir, igual al promedio real, y le voy en este caso a restar la desviación que obtuve en la celda de arriba y me da esa cantidad. Y por último, en el rango por arriba, igual, en base al promedio real o partiendo del promedio real, le sumo la desviación y me da esta cantidad. Ya al final lo que les sugiero que hagan es que ustedes pues le den un poquito más de, un formato más adecuado a su tabla. Por ejemplo, se me ocurre que lo podría yo aplicarle un formato como se me ocurre. A lo mejor a esta tabla pues le asigno bordes, a lo mejor le quito el relleno para que se vea uniforme. Quizás centro los valores en forma vertical y en forma horizontal. Quizá los totales los pongo con letra negrita, pudiera ser, y un poquito más grandes. En el caso de los promedios, pues aquí los podría colocar con letra negrita, y en especial los números, pues debo de ponerlos con decimales similares, en este caso 2 decimales. Así podría ser, podría lucir de esta manera. Y vaya, de alguna forma el ejercicio ya está finalizado. Tenemos la obtención de las medidas de tendencia central, tenemos las gráficas y finalmente tenemos la tabla o la lista de las donde obtuvimos las medidas de tendencia central. Creo que se me pasó nada más colocar aquí el nombre de la hoja. Esta hoja debe llamarse dispersión. Y listo. De esta forma, pues tenemos finalizada la actividad. Esto que se encuentra aquí es lo que tienen que entregar ustedes es el archivo que tienen que subir a la plataforma. Entonces, tiene que ser un archivo de Excel. Hay veces que se sube un documento de Word o un documento de PowerPoint, pero en este caso particular, pues tiene que ser un documento de Excel. Espero pues haber sido lo más claro posible, ¿verdad? En ocasiones es un poquito complicado encontrar las palabras adecuadas, pero espero que funcione. Por lo pronto, me despido. Si hubiera alguna pregunta, por favor, ahí en
en el foro, en el mensajero, por correo electrónico o directamente en el canal de YouTube. Ahí los podré yo atender y les puedo responder. Por lo pronto me despido. Muchas gracias.